Bienvenidos a la tercera parte de la sesión 7. Disculpen, no terminé de escribirles el ejercicio. Tenemos P y W y se relacionan mediante esta ecuación. Y el ejercicio dice, halle una ecuación Entonces, el tema, muchachos, con este ejercicio, lo que pasa es que me piden que determine la ecuación. Este sí me pide que determine la ecuación. Entonces, primero, ¿quién es la función implícita? ¿Quién depende de quién? Díganme ustedes. ¿Quién cree que depende de quién? ¿W depende de P o P depende de W? Voy a equivocarme, pero W depende de P, porque P tiene un valor. Correcto, W depende de P y le voy a decir por qué. Porque dice la curva W. Por lo general, cuando dice esto, al final lo que me quiere decir es, no, creo que sí funciona. ¿Siguen viendo la pantalla, muchachos? Sí. Ok. Lo que quiere decir es que entonces esta es la variable que me queda W depende de P. Cuando dice esto es que esta es la principal. Aparte, me le asigna un valor a P. Entonces yo entiendo que es W de 0. ¿Sí? Por la forma en cómo está anunciado, así es como se tiene que interpretar. Entonces, como necesitamos la ecuación para la recta tangente a la curva W cuando P vale 0, bueno, primero determinemos quién es la pendiente. Derivemos. Con respecto a P. Entonces, la derivada de W a la 3 es 3W al cuadrado multiplicado por la derivada de W. Porque W depende de P, como les decía. Entonces, esta es derivación implícita. Más. Bueno, en realidad sería menos. Menos 2 veces la derivada del seno. Perdón, la derivada del coseno es menos la derivada del seno. Y esto, luego tengo una regla del producto. Entonces, la primera derivada que es P, la derivada de P es 1, multiplicada por la segunda sin derivar, más la derivada... No. Voy a escribírselos. Multiplicado por la derivada de esto. Y eso es igual a la derivada de 3 es una constante, 0. Y la derivada de esto, otra vez sería una regla del producto. ¿Sí? Entonces, eso va a ser equivalente a escribir 3W al cuadrado por W' menos 2 por el seno de PW multiplicado por la derivada de P, 1. Más esta sin derivar por la derivada de W, que me quedaría así. Y eso es igual. Eso va a ser igual a, otra vez, tendríamos aquí
la derivada de P multiplicada por la segunda sin derivar, más la segunda sin derivar por la derivada de esta, que eso sería 2W multiplicado por la derivada de esta. ¿Sí? Entonces, vamos a sustituir P igual 0. Permítame a esto llamarle estrellita y aquí doble estrellita. Sustituiremos P igual 0 en la estrellita. Entonces, discúlpenme. Ya. Lo que me va a quedar sería W a la 3 más 2 igual a 3. No. Voy a ponerles qué es si yo lo cambio por 0. Me queda W a la 3 más 2 por el coseno de 0 por W es igual a 3 más 0 por W al cuadrado. Entonces, esto se va. Esto me queda 0 y coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Entonces, al final lo que me va a quedar va a ser W a la 3 más 2 igual a 3. Que de esto usted concluye que W a la 3 tiene que ser 1. Y la única opción de que ocurra esto, como es de grado impar, la única forma es que W sea 1. Si hubiera sido de grado par, también funciona menos 1. Pero como es grado impar, funciona solo el 1. ¿Ok? Luego, sustituyendo P igual 0 en la doble estrellita, entonces me queda esto es 0, entonces todo esto se cancela y esto es 0, entonces todo esto se cancela. Entonces, al final lo que me va a quedar no, disculpen muchachos, no es sustituyendo P0, sino sustituyendo P0 y W igual a 1, que es lo que acabamos de obtener, en la derivada. ¿Sí? Entonces, que lo que me queda, me va a quedar 3 por 1 al cuadrado por W', menos 2 por el seno de 0 por 1. Y esto es 0. Y aquí me queda 1 más 0 por W'. Y eso es igual a 1 al cuadrado más 0 por 2 por 1 por W'. Que si empezamos a simplificar, entonces aquí me queda 3W'. Esto se cancela, da 0. Y este también da 0. Entonces se cancela todo y me quedó 3' igual a 1. De donde se obtiene que W' es igual a 1/3. ¿Sí? Que bueno, lo que podía hacer era también solo sustituir 0. Le va a quedar en términos de W, pero ya sabemos que W es 1. Cuando P es 0. Entonces obtenemos que la derivada es 1/3. Ok, entonces ya tenemos esta es la pendiente de mi recta tangente.
¿Qué necesito para una ecuación de recta, aparte de la pendiente? La B. Correcto. Entonces, muchachos, esto es tan fácil como averiguar un par ordenado. ¿Cuál es el par ordenado? ¿Cuál es el punto por el que pasa esta recta? Cero, 1. Correcto, correcto. ¿Por qué? Porque la variable independiente es P y es 0. Y la independiente es 0 y la dependiente es 1 en este caso. Repito, muchachos, no olvidemos que queremos averiguar la ecuación cuando P es igual a 0. Entonces, si P es 0, ¿cuánto vale W? Vale 1. Entonces, este es un par ordenado que pertenece a la gráfica de esa curva. Entonces, ya tenemos el punto y ya tenemos la pendiente. Entonces, B se calcula como el Y, bueno, que en este caso sería W, menos el P que es 0, multiplicado por la pendiente, que es 1/3. Pero bueno, no es necesario multiplicarlo porque esto es 0. Concluimos que al final B es 1. Sí, como el punto es el 0, 1, entonces el B es el Y menos el X multiplicado por la pendiente. Eso, si no se sienten familiarizados, muchachos, es de esto. B entonces va a ser Y menos MX. Aquí el Y es 1 y aquí el X es 0, solo que aquí el Y es W y el X es P, ¿sí? Eso se los puedo poner por aquí. Por lo tanto, ¿cuál es la recta? ¿Cuál es la ecuación de la recta tangente? 1/3 de X más 1. Bueno, no es X. ¿Quién es en realidad? W. Exacto. No. P. P más bien. Exacto. Entonces, por lo tanto, la ecuación de la recta es W, el cual sería mi Y. W es igual a M por la independiente, la cual es P. Entonces, 1/3 por P más 1. Así sería la ecuación, ¿sí? Este es un paréntesis, muchachos, que es para que sepan de dónde sale, pero aquí la Y, también se lo voy a agregar mejor, Y igual a W y P es X, en este caso. Bueno, debería ser al revés. X igual. ¿Ok? Entonces, ténganlo muy en cuenta, muchachos, porque el ejercicio estaba en términos de W y BTP. Entonces, a la hora de dar las soluciones de cualquier curva, usted las tiene que dar en la implícita o la explícita que le están dando en el ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Profe, yo tenía una, pero más arriba, digamos, en la Eh, parte de derivamos con respecto a P, ajá. PW, la derivada, la prima, Sí. que luego usted puso W más PW prima, ¿por qué fue? W. Porque estoy derivando esto. Y esto es regla del producto. Es como si tuvieras esto. Y Y depende de X. Entonces la derivada de X es 1. La derivada de Y es Y'. Perdón. La derivada de X es 1 y lo multiplicas por Y. Más Ah, ok,
así Ah, era. y esto. Sí, 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 regla del producto. Sí, sí, todo bien, gracias. Está bien, con gusto. Profe, porque usa dos ecuaciones diferentes. ¿Por Digamos, qué cuando uso dos sustituye ecuaciones P, diferentes? digamos, cuando sustituye P igual 0, usa Ajá. una, pero Sí, W igual 1 usa porque otra. es que esta es mi curva. Sí, esta curva, o sea, esta modela alguna función. Entonces yo necesito saber cuánto vale W cuando P es 0. Entonces P está aquí, W está aquí. Entonces, cuando P vale 0, ¿cuánto vale W? Eso lo averiguo aquí. Pero si yo quiero calcular la pendiente, tengo que derivar esta y luego sustituyo P y W. ¿Sí? ¿Sí o no? Puede bajar un poquito Sí, claro. para ver las dos fórmulas. De hecho, aquí, si quieren, lo puedo poner. Obtenemos el par ordenado cero coma uno. 0 de aquí y 1 de acá. ¿De dónde es que agarro esa ecuación? Digamos, la de abajo sí tengo claro de dónde viene, pero esa, sí, Esta exacto. ¿De dónde viene? es la ecuación que me dieron de la curva. Es esta. Ok, entonces desde el puro inicio se puede decir que tenemos W. Sí, sí, sí. Es que el tema lo que pasa es, vos no puedes despejar W aquí. Es imposible despejarla. ¿Sabes por qué es imposible? Por esta. Entonces, tengo que trabajarla implícitamente, porque no está explícita. Pero sí, desde un inicio ya tenías, o sea, desde un inicio podías haber dicho P igual 0, obtengo W. O sea, este paso lo pudiste haber hecho desde un inicio, claro que sí. No sé si eso era la pregunta. Sí, eso era. Gracias. Está bien. Ok. Voy a dejarles el dibujito, no importa. Ok, hagamos una última de normal y listo. Em, si se considera la variable R como función de Q, en la siguiente función, R a la menos 2 menos QR más la tangente de QR igual a 5Q más 1. Determine la pendiente de la recta normal a esta curva. Cuando me refiero a función y curva es sinónimo, ¿de acuerdo? En el punto 0,1. ¿Ok? Entonces, muchachos, este punto no necesariamente tiene que pertenecer a mi curva.
¿De acuerdo? No necesariamente tiene que pertenecer a mi... Ah, perdón. Aquí no era 1, aquí era menos 1. Este punto no necesariamente tiene por qué pertenecer a la curva, como les decía. La que sí tendría que pertenecer es la recta tangente. En su defecto, entonces el par ordenado se tiene que satisfacer si fuera recta tangente. ¿Ok? Pero la recta normal no necesariamente tiene por qué estar. El punto que pasa por la recta normal de la función no tiene por qué estar aquí. Es el hecho de que, recuerde que si usted, por ejemplo, tiene una función cualquiera, ¿sí? Esta es la tangente. Entonces, la normal va a ser así, justo perpendicular. Entonces, este punto puede que esté como por aquí. No necesariamente pasa por la curva, ¿de acuerdo? Entonces, como necesitamos calcular la recta normal y la recta normal es la perpendicular a la recta tangente, necesitamos calcular la pendiente de la recta tangente y luego le damos vuelta, le cambiamos signo y así obtenemos la pendiente de la recta normal. ¿Sí? Entonces, para eso derivamos. Solución. Derive con respecto a quién. ¿Quién es la variable dependiente y quién es la variable independiente? La independiente es la independiente es Q y la dependiente es R. Correcto. Entonces vas a derivar siempre con la independiente. Eso siempre va a pasar, ¿de acuerdo? Derivas con respecto a Q. ¿Qué obtenemos? Tenemos entonces. Bueno, esto me queda menos 2 multiplicado por R a la menos 3 y multiplicado por la derivada de R. Esto es una regla del producto y como hay un menos me va a afectar a los dos. Entonces me queda la derivada la primera derivada es 1, por la segunda sin derivar. Más, pero como hay un menos me afecta el signo. Esta sin derivar multiplicada por esta derivada. Más la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado. Y le multiplican la derivada de esto, pero ya la acabo de calcular aquí, que es R más QR'. Y eso es igual, esto no depende de R, entonces me va a quedar solo 5. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguien se perdió? Entonces, muchachos, lo que procedemos a hacer, esta es la derivada, esta es la pendiente de la derivada en cualquier punto Q que depende, perdón, R que depende de Q, entonces en cualquier punto Q. Entonces, para calcular la pendiente de la recta normal, lo que procedemos a hacer es calcular la pendiente de la tangente. Para eso vamos a ocupar este punto. Entonces usted viene y dice, menos 2 por menos 1 a la menos 3 por R', eso yo no sé cuánto vale, menos menos 1 menos 0 por R', más secante al cuadrado de 0 por menos 1 por menos 1 más 0 por R'. Entonces, esto me da menos 1 porque es de grado impar. Entonces, menos 1 por menos 2 me da 2. 2R'.
este da 1, este da 0, secante, recuérdense que es 1 entre coseno y coseno de 0 es 1, entonces aquí me queda 1. Y esto es menos 1 porque este da 0. Entonces me queda más 1 y menos 1 igual a 5. Estos se cancelan, entonces me queda 2R' igual a 5, que luego obtenemos R' igual a 5 medios. ¿Sí? Entonces, muchachos, esta es la pendiente de la recta tangente cuando R vale 0 y Q vale menos 1. ¿Ok? Entonces, luego, como se cumple que la pendiente de la tangente multiplicado por la pendiente de la normal son perpendiculares, ¿sí? Entonces, la pendiente de la normal es menos 2 sobre 5. Y listo, muchachos, porque era lo que me pedía el ejercicio. ¿Cuál es la pendiente de la recta normal en el punto 0 menos 1? ¿Verdad? Ahí quedaría. ¿Dudas? ¿No? De mi parte no, profe. Bueno, entonces quedaríamos hasta acá. Si alguien tiene, ya van a ser las 5, pero si alguien tiene alguna duda en concreto, no sé, por ejemplo, Alessandro, si tenías alguna duda de este tópico, lo podemos ver ahora en un momentito. Pero de mi parte, hasta aquí serían los ejercicios que yo les traía propuestos.